Esto pasó hace un par de semanas. Yo trabajo como enfermera en un viejo hospital que tiene su historia. Había aceptado quedarme esa noche porque un compañero se enfermó. El turno de noche siempre es complicado, pero esa vez había algo extraño en el ambiente. Era casi la medianoche cuando escuché un susurro en la sala de terapia intensiva. Pensé que era el sonido de una máquina, pero al acercarme, el aire se volvió espeso y pesado. Mi corazón latía rápido. Preferí ignorarlo, aunque no pude. A lo largo de esa semana noté que los pacientes hablaban entre ellos sobre sueños perturbadores. No parecían tener sentido. Yo trataba de convencerse de que solo era el cansancio, pero cada vez que pasaba por un pasillo, veía una sombra en un rincón que desaparecía en el momento en que intentaba mirarla. Me sentía inquieta. Una noche, mientras revisaba informes de pacientes, encontré uno que me heló la sangre. La historia de un enfermo era casi idéntica a la de otro que había estado allí días antes. No podía ser coincidencia. Dos casos tan parecidos, sin conexión alguna entre ellos. No sabía qué pensar. Sentí un nudo en el estómago, pero continué mi ronda, intentando darle sentido a las cosas. El ambiente se sentía cada vez más tenso. Durante una de mis noches en el turno, escuché un canto suave y lejano que resonaba a través de los pasillos. Era un murmullo inquietante que llenaba la oscuridad. Las luces comenzaron a parpadear y no estaba segura si era un fallo técnico o si algo más estaba sucediendo. Esa incertidumbre se apoderó de mí. A medida que avanzaba la noche, sentí una respiración fría cerca de mi cuello. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Solo el brillo de los monitores servía de compañía en la sala vacía. Mi piel se erizó, y me costó trabajo pensar. ¿Era mi mente agotada jugando una mala pasada? Una mañana, cuando regresaba a casa, miré hacia el edificio. Por un momento, creí ver a alguien en una de las ventanas. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. No era la primera vez que sentía algo así, pero sí fue la primera que me dejó pensando. ¿Había algo más en ese lugar? Cada vez que regresaba, ese sentimiento de inquietud me seguía. Esa noche, decidí quedarme un poco más, sintiendo que quizás podía descubrir qué estaba sucediendo. Cuando llegué a la sala, el aire estaba diferente. Los monitores emitían un pitido extraño, y las luces parpadeaban más rápido. Me sentía atrapada entre los recuerdos y las sombras del lugar. Nunca he podido explicar esos encuentros, y eso me atormenta. A veces me pregunto si algún día hallaré respuestas, o si solo quedaré atrapada en esta incertidumbre. Capítulo 2. Esa noche, me senté en la sala de descanso, tratando de reunir valor. La inquietud era abrumadora, y sentía que necesitaba comprender lo que sucedía. Miré mi reloj, casi era la 1 de la mañana. Aún no había respuesta a las extrañas experiencias que había vivido. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba hablar con alguien, así que fui a buscar a Marta, una enfermera que llevaba años trabajando en el hospital. La encontré sentada en su estación, revisando unos papeles. Al principio, parecía normal, pero su mirada se tornó seria cuando comencé a contarle lo que había sentido. «Es un lugar complicado, lo sabes», dijo mirándome a los ojos. «No eres la primera en notar cosas extrañas». ¿No era la primera? Esa revelación me hizo sentir un hormigueo en la piel. Marta prosiguió. «He tenido mis propias experiencias. Ciertas noches he escuchado risas en los pasillos vacíos, o he sentido que alguien me observa». «¿Pero qué significa eso?», le pregunté, el miedo comenzando a tomar forma en mi pecho. No quería pensar que había algo más detrás de esas experiencias. «No lo sé», respondió, encogiéndose de hombros. «Tal vez hay algo en este edificio que no podemos ver. Historias pasadas siempre dejan huellas». Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Qué tipo de historias? Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. Decidí que debía buscar más información en el archivo del hospital, buscando pistas sobre lo que podía estar sucediendo. Así que dejé a Marta, y me dirigí hacia el viejo archivo.
Las luces titilaban cada vez que daba un paso. El sonido fue angustiante. Mientras revisaba los documentos, una sensación de incomodidad me envolvió. Encontré registros antiguos, casos de pacientes que habían estado en el hospital hace décadas. Cada página contaba una historia, una más trágica que la anterior. De repente, algo me llamó la atención. En uno de los documentos, había una lista de nombres de pacientes del pasado. Noté que uno de ellos coincidía con el apellido de uno de los pacientes actuales, solo que estaban separados por años, como si fuera una repetición extraña. La respiración me comenzó a fallar. Fue entonces cuando escuché un ligero roce detrás de mí. Me volteé pero no vi nada. Intentélo ignorar, pero el silencio se volvió inquietante. Te paraste en el pasillo, sintiendo que algo estaba moviéndose en la oscuridad. Entonces, vi un destello de luz en el espejo que estaba detrás de mí. Al girarme al instante, lo noté. Una figura borrosa reflejada. Mi corazón dio un salto y grité. Corriendo hacia la salida, no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Al salir, el aire fresco golpeó mi rostro, pero eso no calmaba mi nerviosismo. La imagen de la figura seguía en mi mente. ¿Era la misma sombra que había visto antes? ¿Por qué siempre parecía seguirme? No tenía respuestas, solo más preguntas. Decidí que debía encontrar a Marta y contarle lo que había sucedido. Mientras corría hacia su estación, el canto lejano comenzó otra vez a resonar por los pasillos, pero esta vez no era un susurro tranquilo. Sonaba como si alguien estuviera llamándome. No sabía si enfrentar lo desconocido o huir, pero en ese instante supe que no podía dar un paso atrás. La verdad estaba más cerca de lo que creía. Capítulo 3. Al llegar a la estación de Marta, la encontré de pie, con una expresión preocupada. Te vi salir corriendo. ¿Estás bien?, preguntó, observando mis ojos desorbitados. No sabía por dónde empezar, así que solté todo de golpe. La figura en el espejo, el canto que resonaba en los pasillos, la conexión entre los pacientes. Marta me escuchó. Su mirada se tornó más seria a medida que hablaba. Esas cosas no son para tomarse a la ligera, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Este lugar tiene una historia que no todos conocen. Los antiguos pacientes, sus sufrimientos, no desaparecen simplemente. ¿Qué tipo de historia?, inquirí, mi corazón latiendo rápido en mi pecho. Marta se acercó más, asegurándose de que nadie escuchara. Oí rumores sobre un antiguo médico. Se decía que hacía experimentos poco éticos. Muchos pacientes no sobrevivieron, y sus espíritus aún vagan por aquí. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Estás diciendo que podría haber fantasmas aquí? No exactamente, pero las energías quedan. Puede que algunos de estos pacientes intenten comunicarse, especialmente si hay alguna conexión. Esas palabras me hicieron sentir un escalofrío. Entonces, recordé la lista de nombres que había visto. Hay un apellido. Uno de los pacientes actuales tiene el mismo apellido que uno de los antiguos. ¿Puede ser eso importante? Quizás, respondió pensativa. Podría haber un lazo entre ellos. Tal vez lo que sientas no sea solo una coincidencia. Tan pronto como lo dijo, el canto volvió a resonar. Esta vez, era más fuerte, como si llamara directamente a Marta y a mí. Era urgente y nostálgico al mismo tiempo. Sin pensarlo me apresuré hacia el sonido, con Marta detrás de mí. El eco nos condujo a uno de los pasillos más oscuros del hospital. Las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes que danzaban por las paredes. A medida que avanzábamos, una puerta entreabierta llamó nuestra atención. La melodía parecía emanar de allí. No deberíamos, decía Marta, pero el canto me empujaba a entrar. Ignorando su advertencia, empujé la puerta. Se abrió con un chirrido aterrador. Al otro lado, todo estaba en silencio. La habitación estaba vacía, exceptuando una antigua silla de ruedas y una lámpara polvorienta. El canto había cesado, pero un profundo malestar llenaba el aire, como si algo nos estuviera observando.
Marta se quedó en la entrada visiblemente nerviosa. Esto no está bien. Antes de que pudiera responder sentí un frío helado recorrer mi espina. Entonces, en el reflejo de la lámpara, vislumbré una figura. Era sombría, con un rostro indistinguible, pero con unos ojos que parecían atravesar mi alma. «¡Sal de aquí!», grité, pero la figura solo se acercó un paso más, como si quisiera decirme algo. Marta y yo retrocedimos instintivamente, pero ese canto empezó de nuevo, esta vez resonando en mi cabeza. «No puedo quedarme aquí», murmuré, sintiendo cómo la habitación se encogía a mi alrededor. Justo cuando íbamos a dar la vuelta, el peso del silencio se rompió. La figura hizo un movimiento acelerado hacia nosotros. Sin pensar, tiré de Marta y corrimos por el pasillo. El aire estalló a nuestro alrededor, un susurro helado que parecía acariciar los rincones de nuestra mente. Detrás de nosotros, el canto se intensificó, acompañado de risas lejanas. Sabiendo que no podía detenerme, corrí hacia la seguridad de la sala de descanso. Pero mientras lo hacíamos, una más profunda pregunta se formaba en mi cabeza. ¿Qué querían de nosotros? ¿Los antiguos pacientes estaban intentando comunicarse? ¿O había algo más oscuro en juego? Al llegar a la sala cerré la puerta de golpe y caí contra ella. Marta respiraba con dificultad, sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía. «No puedo enfrentar más esto», dijo, entrecortada. «Necesito saber más», respondí. Solo no sabía qué hacer con esa necesidad o cómo enfrentar lo que se había presentado ante nosotros, pero no podía darme por vencido. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y aún no había terminado. Capítulo 4. El silencio en la sala de descanso se sentía denso. Las paredes parecían empujarse hacia nosotros, y la respiración entrecortada de Marta era lo único que rompía la tensión. «¿Y si esos espíritus están enojados?», preguntó, su voz temblando. «No lo sé», respondí sintiendo cómo el sudor comenzaba a mojarme la frente. «Pero tenemos que averiguarlo. Tal vez podamos ayudarles». La idea sonaba loca. Me estaba embarcando en algo que podría ser mucho más grande de lo que imaginaba. Miré a mi alrededor, buscando pistas. Había un pequeño armario que casi pasamos por alto. Me acerqué, y con manos temblorosas, abrí la puerta. Dentro, encontré varios libros polvorientos. La mayoría parecían documentos médicos, pero uno llamó mi atención. Era un diario desgastado que parecía pertenecer a un antiguo paciente. «¿Qué tienes?», preguntó Marta, acercándose con curiosidad. La sensación de unidad había desaparecido. Comprendía su miedo. Tremendamente asustada, se aferró a la silla de metal como si eso pudiera protegerla de lo desconocido. «Es un diario», respondí, hojeándolo rápidamente. Las páginas estaban llenas de garabatos, pero algunas frases se repetían, como un eco en mi mente. «No olvides mi nombre» y «el cuarto del canto». Marta frunció el ceño. «¿Te das cuenta de lo que eso significa? Ese canto...» Su voz se apagó mientras miraba por la ventana, donde las sombras empezaban a alargarse. «¿Está relacionado con el cuarto que encontramos?» «Podría ser», asentí. Sentí que el miedo me empujaba el pecho. «Debemos volver allí». Marta sacudió la cabeza, pero la urgencia me llevó más allá de su recelo. «No podemos quedarnos aquí sentados. Necesitamos respuestas». Ella miró hacia el pasillo. La idea de volver estaba marcada por lo desconocido, pero algo en mi interior me empujaba a hacerlo. «Está bien. Pero si lo hacemos, prométeme que no nos separaremos». Hice una promesa implícita. Con los corazones latiendo, nos dirigimos hacia la puerta, que se sentía pesada como si tuviera un propósito propio. Salimos al oscuro pasillo, y el canto resonó de nuevo, suave, como un susurro íntimo. Nuestras manos se entrelazaron, y el sonido pareció guiar nuestros pasos, llevándonos de vuelta hacia la habitación. A medida que nos acercábamos, el eco del canto se tornó en un lamento tenue,
y una corriente fría recorrió el pasillo. Al llegar a la puerta, el canto se detuvo abruptamente, y un silencio ensordecedor nos envolvió. Miré a Marta, cuyas pupilas estaban dilatadas. ¿Listos?, le pregunté, aunque yo también sentía que nada estaría bien. Empujé la puerta que se abrió lentamente, revelando la oscuridad del cuarto. Pero algo había cambiado. El aire estaba más denso, y sentí como si una fuerza nos empujara hacia adentro. «Esto no me gusta», murmuró Marta, paso a paso. De repente, la lámpara que antes estaba apagada parpadeó y se encendió, iluminando la habitación y revelando la silla de ruedas y un espejo polvoriento. Pero lo más inquietante fue lo que comenzó a aparecer en el reflejo. Una figura familiar. Allí estaba con sus ojos oscuros, una de las pacientes que había estado en el hospital. «No olviden mi nombre», susurró, sus labios moviéndose, pero no había sonido que acompañara. Las luces comenzaron a parpadear, y las risas lejanas regresaron como ecos distorsionados. «Marta», murmuré, pero ella solo pudo aferrarse a mi brazo, paralizada por el miedo. De repente, comprendí que no estaba sola. Había al menos 5 personas. Las luces titilaron una vez más, y el miedo se transformó en desesperación. ¿Qué querían de nosotros? Sin una advertencia, la figura apareció más cerca en el espejo, sus ojos fijos en mí. «Encontrarás la verdad», dijo. Y de repente, todo se oscureció. «Marta», grité, pero ya no había respuesta. El miedo se apoderó de mí y en ese instante, supe que no había vuelta atrás. Capítulo 5. La oscuridad se cernía a mi alrededor como un manto opresivo. No sabía si los ojos de la figura continuaban mirándome, pero una sensación helada me recorrió la espalda. Grité el nombre de Marta otra vez, mi voz resonando en el vacío, pero era como si el sonido se hubiera absorbido por la nada. Intenté mover mis pies, pero me sentía como anclado al suelo. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en mi pecho. Fue entonces cuando escuché un susurro, como si el aire mismo hablara. «No olvides mi nombre». La voz era más clara esta vez, casi implorante. De repente, sentí una presión a mi izquierda. Giré la cabeza, y el espejo comenzó a vibrar. El reflejo de la habitación se distorsionó, mostrando una nueva imagen. Una serie de rostros atrapados, mirándome con desesperación. Todos eran pacientes, sus ojos llenos de anhelos y miedos. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Por qué estaban atrapados? Necesitaba respuestas. Pero el miedo me paralizaba. La luz parpadeante iluminó brevemente la habitación. En esa fracción de segundo vi a Marta, sentada en la esquina, inmóvil. Su rostro estaba pálido como una hoja de papel. «Marta, por favor», balbuceé mientras trataba de cruzar hacia ella. En un instante, la habitación cambió. Todos los rostros en el espejo comenzaron a gritar, pero el sonido era un silencio ensordecedor en mis oídos. Intenté cubrirme, pero no podía escapar del peso de la desesperación que se cernía sobre nosotros. Sin pensar, corrí hacia el espejo, donde las imágenes distorsionadas se retorcían como si intentaran atravesarlo. «Ayúdenme», grité, la desesperación fluyendo por mis venas. Las figuras comenzaron a dejar escapar sus nombres, fragmentos que resonaban en mi cabeza, una cacofonía de llamados. Elena, Marco, Sofía. Me detuve en seco, un nuevo pensamiento me atravesó. «No olvides mi nombre», pensé mientras un escalofrío recorría mi columna. ¿Y si esos nombres eran la clave? «¡Marta!». La llamé una vez más dejando que la urgencia de mi voz la despertara de su trance. «Dime el tuyo». Las figuras en el espejo también parecían esperar. «Marta», susurró, sus ojos fijos en el espejo ahora más que nunca. Miré adelante de nuevo, y el reflejo comenzó a enfocarse. Las figuras que antes estaban en pena ahora parecían más calmadas, como si sintieran empatía. De repente, el brillo en el espejo cambió, lo que parecía ser un canal de luz emergente. «¿El cuarto del canto?»,
dije en voz alta, como un hechizo. ¿Eso es lo que buscan? La atmósfera cambió abruptamente y por un momento, sentí que Marta y yo éramos una sola entidad, unidos en un solo propósito. El reflejo en el espejo ahora mostraba otro cuarto, acogedor, con una suave luz dorada. Tal vez podamos ayudarles a encontrar la paz, murmuré, mi voz firme y decidida ahora. Sin embargo, una duda persistente se arraigó en mi corazón. ¿Seríamos capaces de hacerlo? Fue justo entonces cuando el espejo estalló en 1000 pedazos. Los fragmentos volaron hacia nosotros como esquirlas afiladas, iluminando la habitación con una luz cegadora. El miedo se volvió frenético, pero en mi mente una sola pregunta resonaba. ¿Qué nombre tenemos que recordar para salir de aquí? Y al final de esa oscuridad, una risa distante resonó como un eco. ¿Era una advertencia o una promesa? No estaba seguro, pero la urgencia crecía, y en mi pecho sentí que era hora de descubrirlo. Capítulo 6. No sé cuánto tiempo pasé aturdido en medio de aquella habitación desmoronada, pero la luz cegadora pronto se desvaneció, dejando solo el eco de mi propio pánico resonando en mi mente. Los fragmentos del espejo seguían girando a mi alrededor, y sentí que el aire se volvía cada vez más denso. Miré a Marta. Su mirada se mantenía fija en un punto inmutable, como si aún estuviera atrapada en un mundo que no podía alcanzar. ¡Marta!, grité tratando de romper el hechizo, pero era como si su esencia se hubiera hecho etérea. Me acerqué a ella, pero cada paso que daba parecía hacer que la distancia entre nosotros se expandiera, como una trampa invisible. Fue entonces cuando la risa volvió, clara y gélida, reverberando en mis oídos mientras giraba, y me encontraba con la figura oscura nuevamente. Era como si ella se alimentara de mi desesperación, un espectro retorcido que se burlaba de mí desde el rincón, su forma imposible de identificar mezclándose con las sombras. «Dame un nombre», susurró, y el sonido se deslizó por mi piel como un veneno. «¿Qué nombre?», murmuré, la confusión mezclándose con la angustia. Mi mente luchaba por encontrar una respuesta, atrapada entre las voces de aquellos que estaban perdidos. Elena, Marco, Sofía. Todo se mezclaba sin significado, girando en mi cabeza como un torbellino. Marta emitió un quejido, un sonido que hizo que se me detuviera la respiración. «Marta, no», le grité, acercándome más. Ella cayó de espaldas, como si un peso invisible la hubiera derribado. La figura oscura dio un paso adelante, su presencia oscureciendo los pocos rayos de luz que llegaban a mi mente. «Recuerda, solo hay un nombre que importa», dijo la figura, despacio, cada palabra llena de un poder frío. «Tu nombre, tu esencia, solo eso podrá sacar a los demás de su condena». Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Mi nombre? No podía ser. ¿Cómo podría mi identidad estar ligada a la salvación de estos rostros atormentados? Pero no había tiempo para cuestionar. Tenía que actuar. Enfocándome en Marta, traté de hallar su esencia, enredada en las brumas. Estaba asustada, pero siempre había sido fuerte. «¿Cuál es tu nombre, Marta?», pregunté con desesperación, tratando de que me escuchara. «Necesitamos recordarlo. Dímelo». Ojos vacíos en el espejo comenzaron a parpadear. La desesperación en sus rostros se volvió más intensa, como si el tiempo se agotara. La luz, el cuarto del canto, sonó otra vez en mi mente. ¿Era una pista? Sin saber qué más hacer, grité al espacio vacío. «El cuarto del canto, Marta, llévanos allí». La risa se tornó en un grito agudo, y la figura oscura, en una rabia primitiva, se abalanzó hacia mí. Podía sentir cómo la oscuridad me rodeaba, aspirando mi energía, tratando de engullirme. Al instante vi una puerta entre los escombros. Con un último atisbo de esperanza, tiré de Marta hacia ella, sintiendo que nuestras manos se entrelazaban, su fuerza volviendo a encenderse. «Vamos, Marta, no podemos quedarnos aquí». Al abrir la puerta,
Un torrente de luz nos recibió, acompañada de un susurro que me cegó momentáneamente. Las sombras se agazaparon tras nosotros mientras cruzábamos el umbral. «Recuerda los nombres», resonó en mi mente mientras la puerta se cerraba tras nosotros. La calma era ilusoria. La nueva habitación era oscura, pero sentía una presencia más clara, más amenazante. El juego apenas comenzaba, y si quería salvar a Marta y a los demás, necesitaba recordar mucho más que un simple nombre. Y al dar un paso adelante, sabía que estábamos a punto de enfrentar lo que acechaba en la penumbra. Capítulo 7. La oscuridad parecía absorberlo todo, incluso los ecos de mi respiración. Miré a mi alrededor, intentando enfocar mis sentidos, pero todo se desenfocaba rápidamente. La luz que habíamos dejado atrás parecía un recuerdo lejano, como un faro parpadeante en el horizonte. «Marta, ¿estás bien?», pregunté, apretando su mano con fuerza. Una parte de mí temía que al soltarla, el juego terminara de verdad y no lograríamos salir. Ella parpadeó, pero sus ojos seguían perdidos en el vacío. Escucho ecos, susurros. Su voz era un hilo tembloroso. «¿Dónde estamos?». «No lo sé». Intenté calmarme. «Pero necesitamos averiguarlo. Algo aquí nos quiere, no solo a nosotros, sino a todos los que están atrapados». A medida que hablaba, las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida. Una figura emergió de la penumbra, desdibujada y borrosa, pero la forma era inconfundible. Era un médico, con una bata blanca desgastada. Su rostro estaba cubierto por una máscara, solo sus ojos eran visibles. Sin embargo, no eran ojos amables. Tenían una mirada vacía, desprovista de compasión. «¿Qué quieren?», pregunté, retrocediendo involuntariamente. «¿Por qué estamos aquí?». «Te está buscando», respondió el médico en un tono monótono, sus palabras resonando en la oscuridad. «Busca tu nombre. Necesita ser pronunciado para liberar a los que quedan». «Marta, esto es una locura», dije, girándome hacia ella. «Los nombres. ¿Por qué son tan importantes?». «Es lo único que les da vida», murmuró ella, como si recordara algo que había olvidado. «Sin él, están atrapados». Caminamos hacia la figura, con los corazones latiendo al compás del miedo. «¿Cómo se supone que debemos encontrar nuestro nombre? ¿Sabes cuál es?», le pregunté a Marta. Luego, algo cambió en la atmósfera. Un murmullo comenzó a crecer, como un zumbido que reverberaba a nuestro alrededor. La figura del médico levantó una mano, símbolo de calma, pero eso no me convencía. La luz del cuarto del canto, ahí, en el eco, se oculta la respuesta. «¿Eco?», repetí, y fue entonces que entendí. Las voces del pasado, los ecos de aquellos que habían estado aquí antes, eran las pistas. Tenía que hacer que aquellos recuerdos cobraran vida, recordar cada historia, cada fragmento de nombre que alguna vez había pronunciado. «Piensa, Marta, nombres, todos los nombres que conoces». Me volví hacia el médico. «Dinos cómo. Canta tu nombre». Sus ojos destellaron. «Canta como lo hacías antes». «¿Cantar?». No lo podía creer. «Pero eso es». Empecé a dudar, las dudas invadiendo mi mente. «Marta, es nuestra única opción», insistí, sintiendo que la desesperación se intensificaba. Si no hacíamos algo pronto, la figura oscura nos alcanzaría. Comencé a murmurar, recordando las melodías, los estribillos perdidos en mi memoria. Era difícil, pero tenía que traer algo de vida a aquel lugar sombrío. Marta se unió a mí, su voz temblando, pero superando el miedo. Mientras cantábamos, la habitación comenzó a vibrar, las sombras temblaron, y en vez de asustar, parecían moverse al compás de nuestra melodía. Y allí, en la penumbra, lo vi. Un destello de luz entre las sombras. Un reflejo que me devolvía la mirada. «Marta, sigue. Con cada palabra, se está acercando. No pares». Pero justo cuando creía que nuestras voces habían hecho eco en la oscuridad,
La figura del médico se transformó, su rostro se diluyó, y comenzó a desvanecerse entre las brumas. «No, se está desapareciendo», grité, temiendo que nuestras esperanzas se desvanecieran con él. «Necesitamos más fuerza», insistió Marta, sus ojos llenos de determinación. «Recuerda lo que dijiste. Recuerda lo que eres». «Mi nombre», murmuré para mí mismo, sintiendo el poder de las letras resonar en mi pecho. Y en medio del caos, solo podía repetir una palabra. «Yo». Pero en ese momento, la forma oscura emergió de la profundidad de la habitación, mira fija y sonrisa burlona. «No tan rápido». La sombra se abalanza sobre nosotros, y su risa retumbó en la oscuridad. No había tiempo para dudar. Había que acabar con esto antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 8. La sombra avanzó hacia nosotros como un espectro, su risa resonando en mis oídos como un eco aterrador. Una mezcla de adrenalina y temor me recorrió el cuerpo. «Marta, corre», grité, tomando su mano y arrastrándola detrás de mí. No había tiempo para pensar, solo para actuar. El médico había desaparecido, llevándose consigo la luz que parecía nuestra única esperanza. Corríamos, pero el suelo parecía estar en contra nuestra. Cada paso era más pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía extraña. «¿A dónde vamos?», preguntó Marta con pánico en su voz. «No lo sé, solo sigue», respondí, sin mirar atrás. Las sombras se apretaban a nuestro alrededor, amenazando con envolvernos en su abrazo oscuro. Fue entonces que noté algo. Al fondo, una puerta entreabierta iluminaba un resplandor tenue. «Allí», señalé, haciendo un esfuerzo por encontrar mi rumbo. Cuando llegamos a la puerta, la empujé con fuerza. Se abrió con un chirrido que pareció resonar en todo el edificio. Dentro, la luz era más intensa, un claro indicativo de que algo diferente nos esperaba al otro lado. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Las paredes estaban llenas de imágenes, rostros de personas que parecían mirarnos con esperanza y desesperación a la vez. «¿Qué es esto?», pregunté, tratando de buscar sentido en aquel lugar. «Recuerdos de los pacientes», dijo Marta observando las imágenes. «Parece que algunos han conseguido salir, pero otros no tienen su nombre. ¿Cómo sabemos quiénes están atrapados y quiénes no?». La inquietud me consumía. Quizás, si miramos con atención... Marta se acercó a una imagen en particular. Era una mujer, parecía familiar. «Es Clara, la que se perdió hace años, siempre hablando de sus sueños. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo podemos ayudarla?». Mis pensamientos eran un torbellino. «No lo sé, pero tal vez, si la llamamos, podemos romper el hechizo». Marta se armó de valor. «Clara, estamos aquí. Dinos qué hacer». Su voz resonó en la habitación, un intento por devolver vida a los rostros atrapados. De pronto, las sombras alrededor comenzaron a moverse, como si fueran atraídas por la voz de Marta. «Marta, cuidado», grité. Justo en ese momento, la sombra ominosa llegó al umbral de la puerta. «¿Crees que puedan ayudarse a sí mismos?», dijo con una sonrisa burlona. «Pero están desconectados. Sin sus nombres, son solo ecos. Y te voy a quitar eso de la cabeza». «No», grité, pero sentí que algo me sujetaba por los brazos, un roce frío que me paralizaba. La figura oscura se acercó tanto que pude ver cómo su forma cambiaba, como una onda que va y viene. «No me iré tan fácilmente. Sus nombres están en peligro, y este lugar es suyo. Solo tendrán lo que les ofrezco, su propia condena». En un instante de claridad, recordé lo que había dicho el médico. «¿Cantas tu nombre?». Miré a Marta. «Necesitamos cantar, no solo para nosotros, sino para ellas». Ella asintió. Y como si un hilo invisible nos uniera, comenzamos de nuevo. Alzamos nuestras voces en un coro, potente y resonante, llamando para que Clara y todos los demás regresaran a la vida. Las palabras fluyeron con fuerza.
Las imágenes comenzaron a brillar, y poco a poco los rostros parecían cobrar forma y color. Pero la sombra se retorció de furia. ¡Silencio! Su grito resonó como un trueno, interrumpiendo nuestro canto. «No, esto no va a acabar aquí». Me sentí más fuerte. Giré hacia Marta y juntos dimos otro salto intensificando nuestra canción. Y allí, en medio del caos, la figura oscura se fue desvaneciendo, fragmentándose en 1000 piezas. El aire se aclaró, las sombras comenzaron a ceder, y la luz emergió como un faro. Pero no era el final. De repente, sentí una presión sobre mi pecho. Marta, detrás de ti, era Clara, o al menos lo que quedaba de ella. Su rostro brillaba, pero había algo oscuro y fragmentado en su mirada. ¿Por qué habéis venido? ¿De verdad queréis ayudar? Mi corazón se aceleró. Era el momento de enfrentarnos a lo desconocido, y sabíamos que aún no habíamos salido de la tormenta. Capítulo 9. Clara, balbuceé, incapaz de apartar la mirada de sus ojos vacíos. El brillo de su rostro era un contraste inquietante con la sombra que la rodeaba. Todo lo que queremos es ayudarte. ¿Cómo podemos hacerlo? Ella retrocedió un paso, y el aire a su alrededor se volvió aún más frío. No estáis listos para enfrentar lo que hay aquí. Las sombras son solo una parte de la verdad. Marta se acercó a mí, sus manos temblando. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz un susurro. Los que están atrapados no solo perdieron sus nombres, olvidaron quiénes son, respondió Clara velozmente. Y yo intenté recordar. Pero lo que descubrí me asustó más que la oscuridad misma. El eco de sus palabras reverberó dentro de mí. ¿Qué podría ser tan aterrador como perder el nombre, la esencia misma? La sombra, aún presente en la esquina del cuarto, parecía alimentarse de nuestras dudas. ¿Por qué no puedes salir? ¿Qué estás viendo ahí dentro? Insistí. Quería entender. Necesitaba un atisbo de esperanza. Porque mi reflejo no es solo mi nombre, musitó Clara, las lágrimas destilando por su rostro. Son mis elecciones, mis errores, y mientras no acepte lo que soy, seguiré atrapada en esta pesadilla. Marta dio un paso hacia Clara, su mirada llena de compasión. Tienes que aceptarlo. Recuerda quién eres, cómo llegaste aquí. Clara bajó la vista y el aire se volvió más denso. No puedo. La sombra se alimenta de mi miedo. Si me enfrento a ello podría perderme para siempre. Pero, ¿y los demás? ¿Qué pasará con los que están en las imágenes?, le grité. No podemos dejar que eso ocurra. Entonces, algo cambió. La luz de la habitación pareció titilar, como si estuviera respondiendo a nuestra determinación. Las imágenes en las paredes comenzaron a brillar más intensamente, y las sombras retrocedieron, casi como si temieran algo. Marta, ¿crees que podemos ayudarla a recordar?, le pregunté sintiendo que el tiempo corría. Puedo intentarlo, dijo Marta con firmeza, pero necesitamos encontrar el centro de su dolor, aquella oscuridad que la ata. De acuerdo. Clara, concéntrate en lo que te mantuvo aquí, le dije, sabiendo que debía ser valiente. Llama al recuerdo. Todo lo que has vivido tiene un propósito. Clara cerró los ojos y, por un momento, el cuarto quedó en silencio absoluto. La sombra suspiró, como exhalando una queja. Entonces Clara comenzó a murmurar, su voz cada vez más fuerte al mencionar fragmentos de su vida. Me llamo Clara, y tengo miedo de lo que he hecho. Nunca fui capaz de pedir perdón. Justo entonces la sombra se abalanzó, intentando interrumpirla. Basta. Estás equivocada. Ellos no te quieren. Eres lo que eres por culpa de ellos. No. No es cierto, Clara gritó abriendo los ojos de golpe. Yo soy más que mis errores. Las palabras resonaron en la habitación y, en un instante, vi que las imágenes de las paredes comenzaban a cobrar vida. Los rostros atrapados sonrieron, como si Clara rompiera una barrera invisible. Marta y yo unimos nuestras voces a la de Clara, gritando con toda nuestra energía. Eres Clara. Eres más que tus miedos.
La sombra se retorció, su forma distorsionándose mientras intentaba asirse a su poder. No, no puedes liberarte. Pero Clara, llena de renovada fuerza, respondió, no permitiré que me definas. En ese preciso momento, un destello de luz atravesó el cuarto. La sombra comenzó a fragmentarse, cubierta por un brillo cálido que invadía cada rincón. La figura de Clara, fortalecida, parecía rescatarse a sí misma, pero en medio de la recuperación de su esencia, yo sentí una seña de advertencia. Marta, cuidado, murmuré, sintiendo cómo la energía en la habitación cambiaba nuevamente. Algo aún estaba por venir. El deslumbrante brillo de la luz se intensificó, pero la sombra no había sido derrotada por completo. En su última embestida, trató de arrebatar a Clara antes de que pudiera liberarse. En un giro de desesperación, la figura oscura se lanzó hacia nosotros, su esencia contaminada de odio y miedo. ¡Aguanta!, grité, sosteniendo firme la mano de Marta. La energía que emanaba de Clara se sentía vibrante, casi como un eco de esperanza, pero la sombra iba en aumento, buscando respuesta a su propia desesperación. Con cada palabra que Clara pronunciaba, la habitación parecía expandirse, creándose un equilibrio entre luz y oscuridad. «Soy Clara, y no voy a permitir que mis miedos me definan», exclamó con firmeza. Sus ojos brillarían con una luz que antes era solo un destello. Nuestro canto se hizo más potente, resonando por las paredes, proyectando ecos de valentía. «Eres más que tu pasado». Nos uníamos, formando un coro creciente. Las sombras comenzaron a despegarse, pero aún persistían como un mal que se niega a abandonar. La desesperación de la figura oscura provocó una risa retumbante, un intento de desestabilizarnos. «Basta», grité a la sombra, y en ese instante comprendí que nuestra voz era un arma. Cuanto más cantábamos, más luz emergía, como si el poder de cada uno de los nombres olvidados diera aliento a la resistencia. Fue entonces que la sombra, en su momento de mayor dominio, se abalanzó con una fuerza imparable. Pero Clara no vaciló. La energía a su alrededor se convirtió en un escudo, y aunque parecía superada, era en ese último instante cuando su luz se volvió más brillante. «Marta», le susurré, buscando su mirada, «si todos los nombres son la clave, necesitamos que todos vuelvan a ser escuchados». Comprendí que no era solo sobre nosotros, había más en juego. Ella asintió, comprendiendo el desafío. Así que levantamos nuestras voces juntas. «Los nombres de quienes están aquí, que nunca serán olvidados», gritamos, y recordamos no solo a Clara, sino a Marco, Sofía, Elena y todos los demás. Las imágenes de los rostros comenzaron a cruzar el espacio, iluminándose a medida que recobran significado. La sombra lanzó un grito desgarrador, por un callejón de agonía. Cada uno de ellos, atrapados en la red oscura, se hizo presente con cada nombre que pronunciamos. Sus emociones estaban entrelazadas en el viento, una marea de historias olvidadas. La figura oscura se tambaleó, cuestionándose a sí misma, su poder desvaneciendo con cada eco de aquellos que se negaban a permanecer en la oscuridad. «Déjalos ir», Clara exigió, y en una explosión de luz, los rostros herméticos empezaron a liberarse, desvaneciéndose de las sombras. El grito en la habitación se convirtió en un lamento distante, y al mismo tiempo, profundo, como si la propia oscuridad hubiera aceptado su derrota. Finalmente, mientras la luz estallaba en el aire, sentí que la presión se desvanecía. Cuando el eco de nuestro canto se extinguió, Clara había logrado liberarse, emergiendo de la sombra con nueva fuerza. La sombra finalmente se desmoronó ante nosotros, pero el costo era evidente. Una parte de su esencia quedó atrapada en un abismo. «Gracias», murmuró Clara, su mirada revitalizada. «Ahora puedo continuar, pero... ¿y los demás?» Su voz se apagó, y algo en su expresión parecía preguntar por los que aún estaban atrapados. «Quizás algún día puedas ayudarles tú también», respondí con sinceridad.
Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, su esencia brilló, indicándonos a Marta y a mí que debíamos avanzar. Tu nombre es importante, dijo Clara, antes de que la luz se extinguiera completamente. Todo lo que eres, nunca lo olvides. El destello de su luz se esfumó, y quedamos en la penumbra, pero aquella sensación de miedo comenzó a disiparse poco a poco. La intensidad de lo que había sucedido nos dejó en shock. Nos miramos, sintiendo esa conexión inexplicable, sabiendo que habíamos tomado una decisión formidable, pero otras preguntas quedaban flotando. ¿Qué pasará con los otros?, preguntó Marta, su voz teñida de incertidumbre. No lo sé, respondí honestamente. Pero me pregunto si podríamos volver a este lugar, tal vez para ayudar a otros que aún están atrapados. A medida que nos alejamos de ahí, el eco de la historia quedó impregnado en el aire. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad, puede haber luz. Cargábamos una inquietud en el pecho, sin sabor entre lo que habíamos encontrado y lo que aún permanecía oculto. ¿Eran los ecos de la historia solo parte de lo que había sido o seguirían llamándonos en el futuro? Solo el tiempo lo diría.